Los orígenes de los satélites provienen de la mente del famoso escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke. Él escribió la propuesta de 1945 de Arthur C. Clarke para las comunicaciones por satélite geoestacionario. Luego, esta idea siguió apareciendo en libros de ciencia ficción y posteriormente en películas, hasta que se les ocurrió llevarlo a la puesta en escena de la realidad y crear los satélites salidos de la ciencia ficción. En 1968, Stanley Kubrick hizo una película de 2001, Una odisea al espacio, de la novela del mismo nombre de Clarke. Se dice que Kubrick fue contratado para hacer el alunizaje. Se podría suponer que 2001, un oficial espacio, fue un ensayo antes de la misión Apolo. Si hay tantos satélites supuestamente orbitando la Tierra esférica y sondas que envían a Marte, ¿por qué no hay imágenes completas de la Antártida? En los globos terráqueos virtuales, solo se observan imágenes extrañas con partes digitales en blanco e incompletas. ¿Cómo sobreviven los satélites a más de 2.200 grados Celsius en el espacio? Los satélites supuestamente se encuentran principalmente en la termosfera, donde las temperaturas pueden elevarse a esos grados. Solo hay 7 elementos en la tabla periódica que podrían resistir este calor, y ninguno se ha utilizado para satélites. Si buscamos algunos ejemplos de empresas que están involucradas en el negocio de los satélites, podremos ver que los accionistas mayoritarios detrás de estas empresas son los Rothschild. Y al investigar otras empresas importantes de medios de Estados Unidos, nos daremos cuenta que son también los mismos, o grupos poderosos de élite, los que están detrás y controlan esto. Pero como ya lo mencioné, sí hay algunos tipos de plataformas aéreas no manipuladas, capaces de permanecer en el cielo durante meses, que hacen de satélites, pero que funcionan en aviones o drones solares, que pueden estar en el aire, por ejemplo, a 21 kilómetros de altitud, dando vueltas sobre el mismo lugar durante un mes, o los satélites en globos estratosféricos, que pueden estar volando por varios meses a mayor altitud, entre 20 y 30 kilómetros, ya que no necesitan energía para mantenerse en el aire. Dependiendo del tipo, puede necesitar potencia para sus motores si quieren permanecer en una posición precisa y no desviarse debido a los vientos. Incluso sin motores, pueden intentar permanecer casi estacionarios, cambiando su altitud para atrapar los vientos que los impulsan en la dirección correcta. Así que también los globos atados que mantienen su posición. Los globos sin ataduras que funcionan con energía solar son el diseño más útil. Todos estos vehículos se utilizan para el servicio de foto aérea que vemos en los mapas. Radares, observación óptica, inteligencia de señales, clima y telecomunicaciones como Internet o telefonía móvil. Por ejemplo, actuando como torre de celulares a 20 kilómetros de altura y proporcionando una cobertura casi perfecta en un alcance de hasta 200 kilómetros, ofreciendo una manera fácil y rápida de cobertura para regiones alejadas o específicas, también en redes militares, de vigilancia, entre otras aplicaciones. Hay al menos 18 plataformas diferentes que se pueden usar de forma independiente o en grupos para brindar todos estos servicios. Y ciertamente pueden ser mal percibidos como satélites por parte del público, que erróneamente siempre hemos pensado que están flotando en el espacio, pero no es así. Entonces, podríamos decir que sí. Si hay aparatos volando en el cielo que forman parte, recordemos, del 1% de la tecnología de telecomunicaciones se usa a nivel mundial. El otro 99% es a través de cables submarinos. No tiene sentido arriesgarse continuamente a lanzar satélites al espacio si existen sistemas terrestres más rentables, confiables y fáciles de mantener, lo cual es cierto. Pero dicen que hay más de 2.600 satélites supuestamente orbitando en operación, y en total, con los que ya no operan pero que siguen aún flotando, son alrededor de 4,900 objetos, y dicen que seguirán lanzando aún más. Pero que además hay hasta 370,0 piezas de basura espacial volando a velocidades de hasta 35,0 km/h. Después de ver y comprender cómo funcionan las telecomunicaciones realmente, podemos darnos cuenta
y tener una idea clara de lo que pasa en este mundo. Y uno de los aspectos más importantes para entenderlo es viendo el costo de un satélite, de los que supuestamente lanzan al espacio, que va desde los $50 millones a los $450 millones, más otros millones por el costo de lanzamiento, más otros millones al mes por monitorearlo, etc. O sea, un negocio redondo. ¿A dónde irá todo ese dinero? Cuando escuchamos sobre Internet, inmediatamente imaginamos toda la tecnología que lo hace posible. Sin duda, es un avance impresionante. Sin embargo, muchas de las imágenes que tenemos en mente provienen de lo que aprendimos en la escuela, lo que hemos visto en la televisión o en el cine. Y cuando hablamos de telecomunicaciones, estas ideas también influyen en nuestra percepción. Pero ¿hasta qué punto reflejan realmente la verdad? ¿Cómo es posible que el mundo entero esté conectado a Internet? ¿Realmente hay satélites en el espacio encargados de esta tarea? Antes de responder, es importante entender cómo funcionan las telecomunicaciones y la infraestructura global de Internet. La realidad, que puede comprobarse, es que la conexión entre los países de diferentes continentes se establece principalmente a través de cables submarinos de fibra óptica. Sí, mediante cables. Aunque hoy en día la mayoría de las personas acceden a Internet mediante Wi-Fi o planes de datos móviles, estos sistemas dependen de una infraestructura física que transporta la información a gran velocidad a través de los océanos. Para entender mejor este proceso, es necesario remontarnos al pasado. La conexión mediante cables entre países comenzó en el siglo XIX. En 1858 se completó el primer cable transatlántico, uniendo a Estados Unidos y Gran Bretaña. Para conmemorar este logro, la reina Victoria envió un mensaje al presidente James Buchanan, el cual tardó 16 horas en transmitirse. Este acontecimiento marcó un antes y un después, permitiendo la comunicación a través del océano por primera vez. En aquel entonces, el telégrafo era el principal medio de transmisión de información. Para 1866, se completó un cable submarino transatlántico más avanzado, lo que dio inicio a la expansión gradual de las redes submarinas en todo el mundo. Con el paso de los años, se instalaron más cables que fueron conectando a un mayor número de países y continentes. En 1876, la invención del teléfono revolucionó aún más la comunicación, estableciéndose rápidamente como un método ampliamente utilizado. En 1891, se instaló el primer cable submarino diseñado para telefonía en el Canal de la Mancha. Aunque la posibilidad de tender un cable telefónico transatlántico fue considerada desde la década de 1920, la tecnología necesaria para hacerlo viable, tanto técnica como económicamente, no estuvo disponible hasta la década de 1940. En 1956, se colocó el primer cable transoceánico, conocido como TAT-1, el cual tenía la capacidad de transmitir únicamente 36 llamadas simultáneas, pero incluía una línea directa entre Moscú y Washington D.C. A principios de los años 60, comenzó a surgir la idea de interconectar computadoras. En 1964, se completó el primer cable submarino transpacífico, denominado DPS-1, y a partir de entonces, la instalación de cables submarinos a través del Pacífico se volvió una práctica constante. En 1965, por primera vez, dos computadoras fueron conectadas a larga distancia. Una estaba en Massachusetts y la otra en California, utilizando una línea telefónica, sentando así las bases de lo que más tarde se convertiría en Internet. En 1969, Estados Unidos desarrolló una red militar llamada ARPANET, que en sus inicios consistía en solo 4 computadoras ubicadas en diferentes universidades. Sin embargo, en tan solo 2 años, la red se expandió a 40 equipos interconectados. Con el tiempo, esta red de redes continuó creciendo a través de conexiones telefónicas. En aquella época, los cables transoceánicos eran coaxiales y transmitían señales de voz mediante multiplexación por frecuencia, aunque su velocidad de transmisión era bastante limitada. Muchos de estos cables aún pueden utilizarse, pero han sido abandonados debido a su capacidad limitada.
Algunos han sido reutilizados como instrumentos para medir ondas sísmicas y otros fenómenos geomagnéticos. En la década de 1980 se desarrolló el cable submarino de fibra óptica, lo que permitió telecomunicaciones de mayor calidad y capacidad. El primer cable telefónico transatlántico en utilizar esta tecnología fue el TAT-8, que comenzó a operar en 1988. El TAT-8 tenía la capacidad de transmitir hasta 36.000 llamadas simultáneamente. A lo largo de la década de 1990, se instalaron muchos más cables submarinos, reflejando el crecimiento exponencial del uso de Internet a nivel mundial. En la actualidad, la principal infraestructura para las telecomunicaciones internacionales sigue siendo esta extensa red de cables submarinos. Los sistemas modernos utilizan tecnología de fibra óptica para transmitir datos digitales, abarcando el tráfico telefónico, el acceso a Internet y la transferencia de información privada. Los cables submarinos ofrecen una alta confiabilidad, especialmente cuando existen múltiples rutas que pueden redirigir el tráfico en caso de una ruptura. Además, su capacidad de transmisión alcanza varios terabytes por segundo, lo que los convierte en la infraestructura clave para la conectividad global. En los últimos años, la instalación de nuevos cables ha aumentado en todo el mundo, impulsada por la creciente demanda de conexiones más rápidas y de mayor capacidad debido a la expansión de Internet. Estos cables son más seguros en aguas profundas, donde pueden reposar sobre un lecho marino estable, sin riesgo de desgaste por rocas u otras interferencias. Cuanto más profundo se encuentran, menor es la probabilidad de daños. En las zonas cercanas a la costa, los cables son enterrados bajo el lecho marino para su protección, lo que explica por qué no son visibles en las playas. En las profundidades del océano, los cables se colocan directamente sobre el lecho marino. Un ejemplo de esto es el perfil de una ruta de cable transatlántico, que se extiende por miles de kilómetros entre una costa y otra. Al analizar su trayectoria, se observa un terreno mayormente plano con ciertas variaciones en el relieve, pero sin considerar ninguna curvatura. Lo que se aprecia es únicamente el relieve natural del fondo marino. El agua siempre mantiene su nivel horizontal entre masas continentales. Por eso se habla del nivel del mar. Como se ve en esta ilustración, en 13.00 kilómetros de distancia, el océano mantiene su mismo nivel. Solo cambia el relieve y la profundidad. Todos los cables actualmente en servicio utilizan tecnología de fibra óptica. En la era moderna, las empresas de telecomunicaciones tendían la mayor parte del cable, pero durante la última década, los gigantes tecnológicos estadounidenses comenzaron a tomar más control. Grandes empresas tecnológicas como Facebook, Google, Amazon, Apple y Microsoft han comenzado a desarrollar sus propios sistemas de cables submarinos para tener mayor control sobre la infraestructura de la que dependen. Un ejemplo de esto es el Pacific Light Cable Network, un proyecto de Facebook y Google que conecta Los Ángeles con Hong Kong. Este cable de alta velocidad, con una extensión de aproximadamente 13.000 kilómetros, tiene una capacidad de transmisión de 144 terabits por segundo, permitiendo hasta 80 millones de videollamadas en alta definición simultáneas entre ambas ciudades. Google también ha construido un cable que conecta Oregón con Japón, mientras que Facebook y Microsoft desarrollaron otro que enlaza Virginia con España. En la actualidad, más de 1.200.000 kilómetros de cables submarinos interconectan los continentes, asegurando la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda global de comunicación. Diversas entidades, como operadores de telecomunicaciones, empresas de telefonía móvil, corporaciones multinacionales, gobiernos, proveedores de contenido e instituciones de investigación, dependen de los cables submarinos para la transmisión de datos a nivel global. Un dato curioso es que, hasta la fecha, no existen cables submarinos que conecten directamente a Australia con Sudamérica. Esto podría deberse a la gran distancia que separa ambos continentes, el riesgo que representa instalar cables en esas latitudes del Océano Pacífico y el alto costo que implicaría su construcción. Ahora bien,
es posible que te preguntes sobre la radio, dado que funciona de manera inalámbrica. Sin embargo, su espectro de transmisión es limitado, lo que restringe su capacidad para competir con la infraestructura de fibra óptica. El alcance y la propagación de las ondas de radio dependen de las bandas de frecuencia, que pueden cubrir desde algunas decenas hasta cientos de kilómetros. En el caso de las bandas LF y MF, el rango máximo de transmisión puede alcanzar aproximadamente 1500 kilómetros, aunque esto varía según las condiciones atmosféricas y las características del terreno. Las ondas electromagnéticas no viajan de manera infinita, sino que se debilitan progresivamente con la distancia hasta desaparecer por completo. Para contrarrestar esta limitación, se utilizan antenas repetidoras que amplifican la señal, aunque su eficacia depende de la potencia tanto de la antena transmisora como de la receptora. Además, está bien documentado que ciertas ondas pueden reflejarse en la ionosfera, lo que permite su propagación a distancias mayores. Esto significa que las ondas pueden colisionar con ciertas capas de la ionosfera y ser reflejadas de regreso hacia la Tierra, permitiendo que la señal llegue a otra antena receptora. Esta característica ha sido aprovechada para realizar transmisiones de radio de largo alcance, ya que, mediante la aplicación de la ley de Snell, es posible calcular el ángulo óptimo de incidencia en la ionosfera para lograr una reflexión eficiente de la señal. Las comunicaciones terrestres han existido desde hace mucho tiempo. Un ejemplo es el sistema LORAN, Long Range Navigation, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, el cual permitía la navegación de largo alcance con una cobertura de hasta 2400 kilómetros. Utilizando torres ubicadas estratégicamente en diferentes puntos e islas, se lograba una cobertura efectiva para la navegación. La señal se reflejaba en la ionosfera y alcanzaba la siguiente torre, permitiendo así una transmisión de largo alcance. Con el tiempo, esta tecnología ha experimentado mejoras incrementales en términos de potencia, alcance y eficiencia. Otra técnica utilizada en las telecomunicaciones es la dispersión troposférica. En este caso, las ondas de radio son reflejadas por la troposfera, la capa más baja de la atmósfera, lo que permite la comunicación entre antenas a mayores distancias sin necesidad de infraestructura terrestre extensa. Las ondas de radio, que son un tipo de radiación electromagnética, han sido fundamentales en tecnologías de comunicación como la televisión, los teléfonos móviles y, por supuesto, la radio. A pesar de la percepción generalizada, muchos de estos servicios no dependen exclusivamente de satélites en el espacio. Los servicios de televisión o radio que incluyen la palabra satélite en su nombre pueden hacerlo más por razones de marketing o imagen tecnológica. En realidad, estos sistemas funcionan con redes de antenas transmisoras y receptoras junto con decodificadores que permiten captar y procesar la señal. Los satélites juegan un papel clave en la comunicación, la navegación, como el GPS, la meteorología y la observación de la Tierra. Si bien la mayoría de las comunicaciones internacionales se realizan mediante cables submarinos de fibra óptica, los satélites siguen siendo fundamentales en áreas donde no hay infraestructura terrestre, como zonas remotas o en aplicaciones militares y científicas. Los teléfonos móviles dependen de torres terrestres porque están diseñados para operar con una red de estaciones base que transmiten señales de radio a través de antenas ubicadas en lugares estratégicos. Si esta información te ha parecido interesante, suscríbete y deja tu comentario con ¿qué pasó, chat? Tu opinión es valiosa y abre la puerta a más debates sobre la tecnología y sus verdades ocultas. Nos vemos en la próxima.